¿Qué es la poda? Es una técnica que se realiza en la parte aérea de la planta, mediante el cual se modifica parcialmente el desarrollo y forma natural del árbol con el fin de conseguir mayor producción de naranja y de mayor calidad. La poda ha ido evolucionando en cuanto a objetivos y en cuanto a forma de realizarla. Objetivos de la poda. En árboles jóvenes, el objetivo principal es controlar el desarrollo y forma del árbol para mantenerlo equilibrado con una capacidad de sostener muy buena producción en un futuro. En árboles adultos, el objetivo principal es renovar los órganos de reproducción que ya se encuentran agotados, con el fin de mantener una producción de excelencia en el mayor tiempo posible. A nivel general, el objetivo de la poda es obtener una buena iluminación y oxigenación de la planta, tener buena distribución de ramas y frutos, aumentar la calidad y tamaño de los frutos, garantizar el amarre de fruto en la siguiente floración, reducir los costos de producción y por último, disminuir la incidencia de plagas y enfermedades en la planta. Época de la poda. En los árboles jóvenes que no están en producción se puede realizar podas de formación en cualquier época, siempre y cuando no haya bajas temperaturas. En árboles adultos se debe podar una vez que se haya recogido el fruto y antes de la floración. Es por eso que se recomienda cosechar el fruto antes de la floración para que haya un intervalo de reposo para realizar la poda. En el caso de naranja Valencia tardía en el estado de Veracruz, México, se recomienda cosechar a finales de enero y en los primeros días de febrero realizar la poda para que a partir del 18 de febrero el árbol empiece a florear sin ningún problema y con más vigor. Cabe destacar que al cortar una rama determinada en el momento adecuado, la savia que tendría que ir a parar a esa rama se va a distribuir entre las ramas vecinas que quedan, aumentando así su capacidad de producción. La poda debe de realizarse una vez al año. Tipos de podas. Se conocen tres tipos de podas: la poda de formación, la poda en árboles en producción y poda de rejuvenecimiento. A su vez, la poda de formación se clasifica en tres. La poda tradicional, que consiste en dejar 3 o 4 ramas principales a la planta, cada una de las ramas con una inclinación de tal manera que permita un buen desarrollo y forma de la copa, distribuyendo muy bien las ramificaciones de tal manera que se forme una copa redonda. La poda dicotómica. Esta consiste en dejar 2 ramas principales a una altura de 50 a 60 centímetros del tronco. Estas ramas a su vez se dividirán en 2 pero en sentido inverso a la primera dicotomía. Posteriormente se conseguirá la tercera dicotomía en cada una de las ramas y por último se dejará una cuarta dicotomía, de tal manera que en la segunda, tercera y cuarta dicotomía se desarrollarán ramificaciones para la producción. Y por último, la poda de formación libre. En este tipo de poda no se manipula la formación de la planta, sino que en plantaciones jóvenes solo se limita a eliminar chupones y brotes del patrón. Poda en árboles de producción. Se clasifica en 3 tipos. El desmamonado. Esta poda solo se limita a quitar mamones o chupones y quitar nuevos brotes no deseados. En este tipo de poda solo se quita el 10% de la vegetación de la planta. Poda ligera. La poda ligera consiste en eliminar mamones o chupones, ramas secas y secapalos. Cuando se realiza una poda constante año con año en los árboles de naranja, este tipo de poda es la que se realiza. En este tipo de poda solo se elimina el 20% de la vegetación de la planta. La poda normal consiste en eliminar mamones o chupones, ramas secas, secapalos, ramas improductivas y ramas entrecruzadas. Este tipo de actividad se realiza cuando se tienen 3 o más años en la que no se realiza una poda en el cultivo de naranja. Demostración de poda. Los árboles de cítricos se deben de podar de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Cuando se trata de podar árboles adultos, el podador debe presenciar detalladamente el árbol a podar, donde a grandes rasgos determinará la forma que tiene el árbol y la forma que se pretende dar, así como determinar la intensidad de la poda. Posteriormente, deberá situarse por debajo de la copa para empezar a podar ramas a su alcance, donde eliminará chupones, ramas secas, ramas entrecruzadas, secapalos, ramas improductivas y ramas que impidan el paso de la luz. Una vez que se haya podado todo lo necesario en la base de la copa, el podador tiene que salir y ver la cara exterior del árbol, donde le dará vuelta a la copa del árbol eliminando ramificaciones no deseadas.
Una vez terminado de podar la parte inferior de la planta, el podador subirá al árbol para eliminar las ramas del centro que no sean productivas, con el fin de dar la entrada a la luz del sol dentro de la copa, promover la oxigenación del árbol y evitar la incidencia de plagas y enfermedades. Poda de rejuvenecimiento. Este tipo de poda se realiza cuando el árbol de naranja tiene más de 40 años y por su altura se dificulta la recolección de frutos. Asimismo, se puede realizar esta poda por presencia de enfermedades en las ramas o para injertar una nueva variedad. Este tipo de poda se realiza en las fases de la luna menguante y consiste en trozar las ramas a una altura de 1.50 a 1.80 metros, dejando de 3 a 4 ramas principales, donde se generarán nuevos brotes. El corte de las ramas debe ser de forma inclinada para evitar el encharcamiento de agua o infección por patógenos en las ramas. Una vez terminado la poda, se deberá pintar a las ramas trozadas con caldo bordelés u otro fungicida para sellar la herida y evitar la infección de la planta por patógenos. Después de la poda de rejuvenecimiento, la planta tarda 3 años para recuperar la producción. Recomendaciones adicionales. Las ramas se cortarán de tal manera que no queden tocones. Si se podan ramas gruesas, hay que realizar un corte inclinado para evitar encharcamiento de agua o infección por patógenos. Las ramas gruesas que se podaron se pintarán con caldo bordelés o algún otro fungicida. Todas las herramientas deberán estar previamente desinfectadas antes de comenzar la poda, esto debido a que con la misma herramienta se pueden transmitir enfermedades de un árbol a otro.